Bienvenidos a Detrás del Titular, un espacio de nuestro diario donde conversamos con quienes mantienen viva la esencia del periodismo profesional en Guatemala. En un mundo lleno de tendencias virales, hoy hablamos con periodistas que hacen la diferencia, los que informan con verdad, ética y compromiso. La economía no solo son números, es la historia de cómo las decisiones afectan la vida de todos. Hoy conversamos con Alexis Batres, periodista de economía de nuestro diario, para entender cómo se informa con precisión en un tema donde la verdad también cuesta. Bienvenido, Alexis. Muchas gracias. Vamos a iniciar con la primera pregunta y es acerca de cómo se puede traducir un dato económico y complejo en un lenguaje que sea comprensible para las personas. Muchas gracias por el espacio. Pues la verdad el periodismo económico, como bien indicabas, no solo son datos, sino que al final de cuentas la responsabilidad del periodista económico es encontrar en esa información algo que le interese a las personas, la noticia que le tenemos que trasladar. Entonces no es lo mismo, digamos, que tengamos un dato sobre las remesas económicas que envían los guatemaltecos que residen en el extranjero cada mes y solo tengamos un dato de que sube y que baja, pero la idea es encontrar las respuestas detrás del por qué sube o de por qué baja. Esa es la esencia, digamos, del periodismo económico, encontrar respuestas a las preguntas que se hacen las personas al enfrentarse a números que no comprenden. Ahora, cuando desarrollamos toda esta información, ¿por qué crees tú que es importante que vayamos a constatar bien las fuentes que tenemos para informar? Sí, las fuentes de información son claves en esto porque los datos son oficiales. Entonces, vamos con información de cierres de cada 6 meses, de cada año. Entonces, digamos que nosotros ya tenemos ahorita existe una proyección de cuál será el cierre económico del país durante el 2025, pero mucha gente se puede preguntar, ¿y eso a mí en qué me importa? ¿O eso de qué va? ¿Por qué me tiene que interesar a mí? ¿Va? Entonces la clave del periodismo económico es explicar por qué eso es importante. Y nosotros nos apoyamos mucho con las fuentes de información, no solo con los que manejan estos datos estadísticos, sino con las personas que los comprenden, que nos ayudan a razonarlos. Y ahí es donde entran estudios económicos, expertos, analistas, personas que tienen trayectoria, que son macroeconomistas, que son matemáticos y que son fuentes de información que nos ayudan a comprender qué es lo que está ocurriendo para que nosotros podamos trasladarle esa información y esas respuestas a los lectores. Claro. Ahora, ¿cómo se enfrenta la desinformación, Alexis? Porque en este mundo, o en esta época más bien, en la que las redes sociales llevan información a veces equivocada, ¿cómo enfrentamos esa desinformación que se viraliza tan rápido? Es muy complejo y al final depende también de lo que cada persona tiene para analizar. Entonces, nosotros como periodistas, no solo en economía, sino que en política y en todo, nuestra responsabilidad es trasladarle la información a las personas para que ellos puedan tomar decisiones sobre su vida, tengan criterio y determinen esto está bien o esto está mal, esto me parece dudoso, esto me parece bien, esto es confiable, esto no es confiable. Los medios de comunicación jugamos un papel bien importante en el momento en el que las personas llegan a tomar decisiones de su vida, ya sea económicas, ya sea para comprar una casa, o sea, desde comprar una casa hasta emitir un voto, los medios de comunicación estamos detrás, digamos, para trasladarle la información que ellos necesitan. A nivel de periodismo económico, hemos tenido pues retos fuertísimos para trasladar la información correcta. Uno de estos problemas pasó hace unos meses con una controversia que hubo alrededor del número de identificación tributaria, del NIT, y la unificación con el CUI. Entonces, por más que nosotros tratamos de explicar de que esto era un procedimiento que venía desde hace años, digamos que para los periodistas económicos y para muchos que han estado en esta fuente o en fuente política, saben, digamos, de que primero fue la licencia de conducir, después fue el número del IX, después fue el número del pasaporte. Entonces el CUI o el Código de Unificación de Identidad está integrándose en todos los números y le tocaba al NIT y ese era el procedimiento. Entonces hubo una narrativa perversa que se manejó en las redes sociales para afectar al gobierno y continuar con esta narrativa de tratar de minimizar las acciones que ellos emprenden.
para decir que esto estaba mal, que esto iba a ser un control total de las personas, que esto no debía ser, que es inconstitucional, que no sé qué. Entonces se presentaron un montón de amparos y de procedimientos. Incluso la SAT ya llevaba más de 500,000 de personas que tenían este número ya asignado, pero la SAT se echó para atrás y por más que la información fue clave, fue imparcial, pues la narrativa no se pudo cambiar. O sea, ya estaba formado esto. Y al final de cuentas, pues cada persona tomó la decisión de creer o no creer en lo que estaba ocurriendo. Tristemente, en este caso, muchas personas optaron por no creer lo que decían los medios y se quedaron con el discurso que estaba en las redes sociales. Con lo viral. Exactamente. Ok, hablemos sobre qué diferencia hay, Alexis, entre analizar un fenómeno profesional o un fenómeno económico desde el lado profesional que sigue siendo fundamental para la ciudadanía. Sí, aquí digamos cabe un ejemplo porque todos al final de cuentas, estemos o no en los medios, también estamos afectados por el fenómeno económico del alza de los precios. Entonces, imagínate pues hace unos meses o más quizá, la libra de café costaba 50 quetzales y ahora cuesta casi 100 quetzales. Entonces, una de las decisiones que uno puede tomar es, bueno, voy a dejar de consumir este café o voy a consumir uno más barato o dejar de consumirlo, así ya se vuelve un bien de lujo, ¿va? Pero aquí cabe preguntarse por qué subió el precio del café, por qué los precios de los productos o de algunos productos, no todos, tienen alzas de pronto. Entonces, yo me podría poner el papel del ciudadano afectado y escribir una nota molesto y decir, no, a mí no me parece que los precios de los productos estén altos, o tratar la manera de buscarle la crítica para encontrar esto. Pero al final de cuentas el trabajo del periodista económico es entender por qué ocurren estas alzas. Entonces llegas a entender de que el precio de ese producto se tuvo un alza dependiendo de múltiples variables. Pudo haber subido el precio de los combustibles a nivel internacional y cayó en Guatemala un precio más alto. Pudo haber habido problemas en infraestructura, que los hay, o pudo haber problemas de logística. Quizá hubo una manifestación y los camiones que trasladan esos productos se quedaron estancados y eso eleva los precios porque algunos se deterioran, llegan tarde. Entonces hay múltiples factores que explican por qué ese producto subió de precio. Entonces yo como profesional no me puedo detener a cuestionar el producto final si no entiendo qué es lo que hay detrás. Entonces mi deber o el deber del periodista económico es explicar y trasladarle a la gente esa idea de por qué incrementan los precios sin demostrar que estoy molesto también por ello. Dar una opinión sobre la emoción, sí, más que todo. Ahora, hablamos ya sobre esto durante la entrevista, pero recalquemos, ¿por qué crees tú, Alexis, que sigue siendo importante el periodismo económico para la economía guatemalteca? Sí, el periodismo económico, digamos, es una parte esencial de los medios de comunicación que está poco relegada, pequeña, porque a veces es incomprendida, digámoslo así. O sea, es vital, los periodistas económicos son vitales porque cuentan parte de la idea de que toda la economía, digamos como tal, tiene cambios drásticos que la gente no comprende. Entonces, por ejemplo, digamos que están diciendo de que el tipo de cambio fluctúa o para fin de año va a haber un crecimiento del 4.5% del Producto Interno Bruto. Entonces la gente se puede preguntar, ¿y eso a mí en qué me sirve? Entonces, entender cómo trasladar esa información a las personas es vital para que ellas en el futuro se puedan anticipar a esas cosas. Entonces, nosotros podemos decir, va a haber los países productores de petróleo van a retener la producción durante estos meses. Es una noticia internacional.
van a retener la producción de petróleo. Esto significa de que la demanda va a necesitar más combustible y estos lo van a tener retenido. Entonces el precio va a subir, que esa es como la ley de la oferta y la demanda, ¿va? Entonces, cuando un bien es escaso, tiende a elevar su precio. Entonces, trasladar esa información sirve para que las personas se puedan anticipar a que eventualmente en Guatemala habrá un aumento en el precio de los combustibles. ¿Por qué? Porque nosotros compramos 100% combustibles de Estados Unidos principalmente, y ese combustible va a venir con un precio más elevado. Entonces, al final de cuentas, tener la información económica sirve para que las personas puedan estar anticipadas. Incluso, por ejemplo, podemos estar viendo los datos de los precios del trigo, por decirte algo, y se puede ver que del maíz, esta es un dato valioso, digamos. Hace muchos años hubo un incremento en el precio del maíz amarillo a nivel internacional. Entonces, ¿y eso en qué me va a afectar, va? El maíz amarillo se utiliza en Guatemala como parte de una materia prima para alimentar, para el concentrado de cerdos, de vacas. Entonces, ¿esto qué desencadena? Desencadena en que el concentrado, el alimento de estos animales va a ser más elevado. Esto va a elevar el precio de su carne o el precio de su leche. Entonces, ahí es donde radica, digamos, el hecho de tomar los números, interpretarlos, tratar de encontrar las fuentes adecuadas para que nos digan qué es lo que está pasando y trasladarle la información a la gente para que pueda tomar buenas decisiones después. Entonces, es vital, debería ser vital que las personas estén más acostumbradas a consumir periodismo económico. ¿Por qué? Porque ahí hay información vital que puede anticipar cosas que van a ocurrir en este o en el próximo año o en los próximos meses. Y que cuando no estamos informados nos toma de sorpresa y caemos en lo viral. Así es. Gracias, Alexis, por compartirnos desde el lado profesional esa experiencia. Y si hablamos de economía, cada cifra cuenta, pero solo el periodismo profesional le da contexto a la verdad. Así que agradecemos a Alexis por recordarnos que informar con responsabilidad también es cuidar el bolsillo y la confianza de los guatemaltecos. En tiempos de ruido digital, los periodistas profesionales siguen siendo la brújula de la verdad, porque informar no es solo opinar, es investigar, contrastar y sobre todo servir. Esto fue Detrás del Titular, una producción de nuestro diario Noticias Como Son.